Porque se trata de la liga, señora, señor, una canción que posiblemente sea uno de los mejores lugares donde podamos cantarla, porque está dedicada a los inmigrantes. Mi compañero Pedro Fabini, Daniel Altamirano, plasmaron esta obra que ya es un clásico en nuestra literatura folclórica. Señoras y señores, el homenaje a los inmigrantes a través de esta persona que vivía hasta hace muy poco. Dice de esta manera: la OMA es una mujer de 70 y pico de años, viva en el monte chacreño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de Bardo y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo. Una volanta, un arao y el paisaje de su chaco, la ova es feliz. Con poco, Digamos que mejor, con nada, la ova era rubia y se ve. era una linda alemana, la OMA es feliz. Con poco, digamos que mejor, con nada, la OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la OMA, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OMA es como un hada? Es un ranchito de vaca, caliente leña su cama, conversa con un lorito, con el único que ama. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo. una volanta, un arao y el paisaje de su chaco, la ova es feliz. Con poco, Digamos que mejor, con nada, la ova era rubia y se ve. que era una linda alemana, la OMA es feliz. Con poco, digamos que mejor, con nada, la OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es una mujer de 70 y pico de años.